Ya, entonces en esta oportunidad vamos acá a determinar el potencial eléctrico debido a dos cargas que se encuentran distribuidas como se muestra en la figura. ¿Ya? La carga Q1 se encuentra a 2 metros sobre el eje X y la carga Q2 se encuentra a 1 metro, perdón, por debajo del eje X. Dice, determina el potencial eléctrico en algún punto del eje X y obtenga la diferencia de potencial entre X igual a 15 metros y X igual a 5 metros. Entonces, cuando a usted le pidan, determine el potencial en algún punto del eje X, usted tiene que hacer lo siguiente. En este caso, tú conoces la posición de Q1, tú conoces la posición de Q2, pero no sabes cuál es tu vector R. El vector R, recuerda, es el vector sobre el cual tú quieres calcular el campo, el potencial en este caso. Pero te dicen que es en algún punto de R. Entonces tú siempre tienes que recordar que cuando algo no sea específico, ese algo tú tienes que definirlo con alguna letra. Esa letra va a establecer que eso que estás calculando es de forma genérica. En este caso, nosotros vamos a considerar que el punto X está, por ejemplo, aquí. Está allí. Y por lo tanto, las ecuaciones van a quedar en términos de esa X que no tiene para nosotros un valor conocido y específico. Lo que sí entonces nos permite calcular esto es lo siguiente. ¿Ya? Entonces decimos justamente eso. Consideremos un lugar arbitrario. Es decir, cuando decimos que es arbitrario es cualquiera sobre el eje X. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un lugar arbitrario sobre el eje X. Entonces, el vector posición, el vector posición de X está dado por. Entonces vamos a tener aquí el vector R, que es, recuerden que R siempre indica el lugar donde queremos calcular el campo, o potencial. En este caso R sería X y unitario más 0J. Entonces vamos a calcular dos potenciales, el potencial generado por Q1 y el potencial generado por Q2. Y vamos a proceder de la misma manera que en el caso anterior. Vamos a empezar con el potencial 1, NR. ¿Ya? La ecuación sería entonces constante eléctrica multiplicada por Q1 dividido en R menos R Q1. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular ahora nuestro R menos RQ1. R acabamos de determinarlo, era X y unitario más 0J. Y Q1 se encontraba a 0 y unitario más 2.0J, que se encontraba sobre el eje X. Por lo tanto, nuestro R menos RQ1 sería X y unitario menos 2.0J. Recuerden que ese es un cálculo de transición, porque el que nos interesa es el siguiente. R en magnitud menos RQ1. Recuerden, cuando tenemos las barras es porque hay que calcular la magnitud del vector. Entonces en este caso sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2.0 cuadrado. Ese por lo tanto entonces es la magnitud del vector. Del vector r menos rq. A eso me refiero. Luego ensamblamos. Entonces escribimos acá
posición, perdón, el potencial de la carga Q1 en la posición R sería entonces, por el momento lo vamos a dejar de forma algebraica, debido a que cuando reemplacemos todos los números correspondientes, allí vamos a hacer todos los cálculos, ¿ya? Entonces sería Q1, perdón, constante eléctrica por Q1 partido por la raíz de x al cuadrado más 2.0 al cuadrado. ¿Ya? Ese resultado lo guardamos tal cual como está allí. Yo les recomiendo, a menos que sea estrictamente necesario, allí expandir el 8.99, porque si no, puros números que no les sirven. Esos números solo tienen sentido cuando queremos calcular un resultado final. Si lo hacen de la otra manera, van a estar escribiendo en vano, si es que lo llegan a escribir así. ¿Ya? Yo recomiendo siempre escribirlos al final. Vamos entonces con el potencial generado por 2. Sí, entonces, Φ2 en R, misma historia, constante eléctrica, Q2, dividido en R menos RQ2, con dos barritas ahí. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Sí, entonces R menos RQ2, usted se va a dar cuenta rápidamente que esto va a ser XI menos 1.0J, y el resultado de esto va a ser simplemente la aplicación de Pitágoras, que sería x al cuadrado más 1.0. Por lo tanto, y rápidamente ya, podemos escribir entonces nuestro potencial 2 en R como entonces constante eléctrica Q2 partido por R menos R, perdón, raíz cuadrada de x al cuadrado más 1.0. Ahí entonces tenemos los dos potenciales generados por cada carga en el punto específico para una X arbitraria cualquiera. ¿Ya? Ok. Miren, me acabo de dar cuenta que no definí Q1 ni Q2. No importa porque los tengo ya definidos. Así que sorry. Q1 era 1.0 nanocoulomb y Q2 era menos 2.0 nanocoulomb. A todo esto. Perdón, pero se me fue con todo esto que estoy controlando de la grabación. Me van a disculpar. Eso. De esta manera entonces, para calcular el campo total, digamos, el potencial total, hay que sumar la contribución de los dos. Entonces, el potencial eléctrico total está dado por, ¿sí? Entonces lo vamos a poner así como phi total nomás. Va a ser entonces la constante eléctrica factor de Q1 dividido en la raíz de x al cuadrado más 2.0 al cuadrado más Q2 dividido en la raíz de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vamos a hacer un pequeñísimo cambio. Si usted se da cuenta, el potencial depende de x,
porque es para un punto arbitrario de X. Entonces, nuestro potencial ahora decimos que depende de esa X. Es lo único que vamos a cambiar. De esa manera entonces tenemos el potencial total en ese punto. ¿Ok? Ahora, lo que viene es la parte B. En la parte B nos preguntan la diferencia de potencial a 15 metros, entre 15 metros y 10 metros. Perdón, entre 15 metros, y 5 metros desde el origen del sistema de coordenadas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es calcular los dos. Entonces, se debe calcular entonces el potencial que vamos a llegar, potencial 5, que va a ser el potencial en X igual a 5 metros, y vamos a calcular el potencial 15, que sería el potencial en X igual a 15 metros, para posteriormente calcular luego, vamos a calcular entonces la diferencia de potencial en valor absoluto. Es decir, que vamos a tomar uno de los potenciales menos el otro potencial y calculamos su diferencia en valor absoluto, y con eso concluye el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el potencial en 5. Es decir, en X igual a 5. En este caso, yo recomiendo ya reemplazar los números. Eso significa que acá vamos a reemplazar el 8.99 por 10 a la 9. Vamos a reemplazar la carga Q1, que era 1.0 por 10 a la menos 9 nanocoulomb, dividido en por 1.0 por 10 a la menos 9, lo dije mal, que corresponde a nanocoulomb. Ahí está correcto. Y reemplazamos abajo el 5, que sería entonces 5.0 cuadrado más 2.0 al cuadrado. Más, y nos tenemos cuidado ahora. ¿Por qué? Porque la carga Q2 es de menos 2 nanocoulomb. Entonces hay que tener cuidado con el signo acá. Entonces acá sería menos 2.0 por 10 a la menos 9. Y abajo sería entonces 5.0 cuadrado más 1. Entonces, con toda esa info ya podemos calcular el potencial provocado por las dos cargas a la ubicación de 5 metros con respecto al origen del sistema de coordenadas. Entonces ahora ocupamos nuestra calculadora. Ya, vamos a ocupar la calculadora y vamos a reemplazar todos los valores que están ahí planteados. Así que hay que hacerlo con mucha calma. Primero, 8.99 exponente 9. Paréntesis y fracción. Sería 1.0 exponente menos 9 dividido en la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Después va a quedar un más fracción menos 2 exponente menos 9 dividido en la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1. Cerramos el paréntesis y nos va a dar menos 1.9 volts. Entonces escribimos nuestro resultado, sería entonces menos 1.9 volt. Ese va a ser el que nosotros llamamos phi 5.
Ahí entonces tenemos un resultado. Análogamente, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el que denominamos phi 15, que era en x igual a 15 metros. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a escribir acá entonces la constante eléctrica 8.99 por 10 a la 9. Y ahora escribimos el paréntesis, que sería entonces lo mismo de antes, 1.0 por 10 a la menos 9, dividido en la raíz de, en este caso sería 15 al cuadrado más 2 al cuadrado, más menos 2.0 por 10 a la menos 9, dividido en la raíz de 15 al cuadrado más 1. Eso. Y eso nuevamente lo llevamos a nuestra calculadora. Y con mucho cuidado, si usted se da cuenta, podemos hacer un pequeño cambio aquí, que nos va a quedar un 1 ahí y un 1 ahí. El resultado ahora es 0, menos 0,6. Entonces en este caso sería menos 0,60 volt. Ese entonces sería nuestro phi 15. Y por último, finalmente, hay que calcular, como les dije, el valor absoluto de la diferencia de potencial. Entonces vamos a calcular uno menos el otro, da lo mismo cuál es cuál, porque van a tener siempre cambios de signos. Entonces vamos a calcular el primero menos el último, en este caso sería menos 1.9 menos 1.9 menos 0,60. Y como les digo, eso va en valor absoluto. Ya, ahí está el cálculo de nuevo. Déjenme retirar aquí la calculadora porque no sé si les estorbó. Entonces escribimos finalmente entonces. Voy a hacer un paso intermedio por si alguien se confundió. Entonces sería acá entonces el valor absoluto de phi 5 menos phi 15. Eso sería el valor absoluto de menos 1,6 menos 0,60. Ahí sí, que queda un poquito desordenado. Ahora entonces vamos con nuestra calculadora, como es de costumbre, ¿cierto? Y sería entonces, de hecho acá está la función valor absoluto, miren. Menos 1.6 menos 0.60. Resultado es 1. 1 volt. Y este es nuestro ejercicio completo. Completo. ¿Ya? Así que espero que les haya servido. Voy a dejar, como igual que recién, unos segunditos para que puedan copiar desde el video. Si es que se quedaron con algún cálculo a medias, lo voy a dejar un ratito detenido. Ahí está el enunciado. Ahí está el enunciado. Después tengo... Ahí está la otra parte del cálculo. Y después acá tenemos entonces el resultado ya final del procedimiento. Eso, chiquillos, que les haya servido muy bien. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.